Iniciamos grabación. De nuevo, buenos días a todos. Listo, ya me apareció. Ok, entonces listo. Entonces hoy vamos a empezar, esta semanita vamos a ver el tema de la máquina de Turing y el algoritmo de Turing. Y antes de hablar, pues como hoy tenemos 1 hora y mañana tenemos 2 horas, entonces en esta primera hora, vamos a ponernos en contexto con relación a todo el tema de Turing. Y mañana en las 2 horas, pues revisamos el algoritmo, porque va a quedar un taller donde ustedes van a tener que hacer un algoritmo de Turing. ¿Listo? Entonces, pues yo quiero, antes de hablar de la máquina de Alan Turing y de hablar del algoritmo de Alan Turing, pues como les dije, vamos a ponernos en contexto. Voy a hacerles una pregunta, a ver ¿qué saben de Alan Turing? ¿Sí vieron la película? ¿El código Enigma? ¿Alguna vez la vieron? Esa ya salió hace rato, pero pues era la vida de Turing, ¿no? ¿Alguien de los que está ahí la vio? ¿Vio la película o ha oído hablar de Alan Turing o saben algo sobre Turing? ¿Nadie? ¿Sí o no? ¿Me están escuchando? Dígame, Gianfranco. Pues, ¿qué le digo? Si de mi opinión, pues, Alan Turing lo conocen como el padre de la computación, ¿no? Ajá, sí. Uno de Bien, los padres. Ah, famoso por todos sus avances en la computación cuando estaban las guerras mundiales, lo que ayudó a acabar la Segunda Guerra Mundial, dicen por ahí. sí, eso era exactamente lo que decía la película. Pero bueno, ajá. Ajá, o sea, que en honor a él, es que dicen que Steve Jobs hizo el logo de Apple, como él murió con una manzana por cianuro, Sí, porque lo él era, encontraron muerto, sí, lo encontraron. y usted sabe que en aquellos tiempos las personas que eran de ese tipo las consideraban, o sea, era un delito, ¿vale? Entonces, por ser delito, él dicen que en su habitación por eso decidió morir de esa forma. Pero gracias a todo lo que él dejó, o sea, todo lo que... Ajá, eso es de gran ayuda hoy para nosotros en la actualidad. Eso es lo que yo conozco de él, sinceramente. Así es, Gianfranco. Sí, hay una historia alrededor de la muerte de Alan Turing, que lo encontraron en su laboratorio muerto y al lado pues estaba la manzana mordida y la manzana tenía cianuro. Entonces, como era una manzana mordida, entonces sí, definitivamente Steve Jobs después sí reconoció que ese había sido pues el aliciente para hacer el logo de Apple. Es así. Pero bueno, alrededor de la vida de Turing hay muchas cosas, inclusive yo, como siempre les he dicho, nunca creo en Wikipedia, pero Wikipedia tiene una buena recopilación de lo que sucedió con Alan Turing. Y como nosotros debemos ponernos en contexto de esto, porque pues todos estamos estudiando todos son estudiantes de ingeniería de sistemas, y pues lógicamente pues eso no nos perdonaría la vida si nosotros no nos ponemos bien en el contexto de lo que sucedió. Ahí como para hablar un poquito atrás de las máquinas y todo lo que reconocía lenguajes o hablaba de comunicaciones, pues más o menos la cosa empezó como en 1837 cuando se habló cuando Morse habló del código Morse, pero pues utilizaba líneas telegráficas y eso eran algunas señales emitidas a media, para los electrónicos y eléctricos es más fácil entenderlo, pero eran señales que utilizaba un aparato que se llamaba el telégrafo. Y pues lógicamente esas señales que se podían mandar pues eran puntos y líneas y podían mandarse comunicaciones del alfabeto completo.
pero realmente pues eso era lo más avanzado en esa época, y empezando la Segunda Guerra Mundial, que más o menos la Segunda Guerra Mundial fue entre el 39 y el 45, y Alan Turing pues ya en ese momento casi que su vida transcurrió en guerras y en momentos de crisis, y nosotros sabemos que en esos momentos de crisis a nivel mundial pues se ha generado mucha ciencia, mucho conocimiento. Bien, Wikipedia dice pues que Alan Turing fue un matemático, lógico, informático, teórico, criptógrafo, filósofo, biólogo, teórico, y bueno, y además de eso también era deportista, y bueno, y habla de que fue el precursor y padre de las ciencias de la computación. Eso también, el asunto de las ciencias de la computación fue un debate para la época, porque se consideraban ciencias todo lo que fuera alrededor de la naturaleza, o sea, el estudio de los fenómenos naturales, ese estudio era lo que se consideraba ciencias, y la ciencia, por ejemplo, la física, la biología, la matemática, todo lo que fuera estudiar alrededor de esos fenómenos naturales, y pues ya se les daba un nombre y se consideraba una ciencia. Pero ya a partir de los tiempos de ahora, todo el desarrollo que se generó alrededor de la informática, pues generó las ciencias de la computación. Y eso también fue un debate pues que tiene más tela de cortar. ¿Alguien me quiere hablar? Profe, yo una vez, no me acuerdo que vi algo, y era que decía que no lo consideraban ciencia porque en aquel entonces nadie creía tanto en la tecnología. O sea, supuestamente eso decía. No te entendimos, O sea, Gianfranco. Se te cortó exactamente cuando estabas dando las palabras claves de tu frase. Se cortó, entonces no entiendo. Dime. o sea, antes supuestamente, o sea, según lo que una cosa que no lo consideraban ciencia porque nadie creía tanto en la tecnología ni en la... O sea, no se imaginaron los avances. No, Gianfranco, te voy a corregir en lo que me estás diciendo, te voy a O sea, corregir. supuestamente, o sea, según lo que leí Sí, una vez. sí, pero te voy a corregir algo. O sea, el debate alrededor de lo que es ciencia y no es ciencia, pues es un debate mundial, no solamente por la tecnología. Fíjate, por ejemplo, cuando se va a hablar de doctorados, esto es ahí como pues propagandas por los lados, o cuando se van a hablar de maestrías, que ya son posgrados, ¿cierto? Hay algunas maestrías que dicen, esta maestría es en ciencias, y es una maestría en ciencias o una maestría en labores o profesiones aplicadas. Cuando se habla de maestrías en ciencias, es lo que el mundo científico ha considerado como una ciencia, y hay un debate alrededor, porque en un comienzo, pues las primeras ciencias se hablaban de las ciencias naturales, porque se refería a aquellas personas que se dedicaban a estudiar los fenómenos naturales, y por eso hablamos de que la física es un estudio de esos fenómenos naturales, y pues eso generó toda una ciencia alrededor de la física, y también se hablaba de que las matemáticas, porque eso generó toda una ciencia, porque la matemática lo que estaba sencillamente era demostrando comportamientos, pues lógicamente naturales, ¿cierto? Y demostrándolos cómo, pues matemáticamente. Y hay alrededor de eso, la biología, la química, y todo eso, si nosotros lo analizamos, son comportamientos naturales. Entonces después, por ejemplo, la gente que estudia medicina, la medicina no es considerada ciencia. Y bueno, ya ellos hicieron su debate, pero nunca se lo pudieron considerar ciencia. Sin embargo, pues por ejemplo, cuando ya hablamos de maestrías y doctorados, los doctorados por lo general son en ciencias. Y el debate alrededor de que si era ciencia o no la computación, pues se dio porque pues no era un fenómeno natural, sino sencillamente era la explicación de cómo se llevaba a una máquina
y lo querían poner como si fuera una profesión. Pero después ese debate resultó ser que era una ciencia porque era un fenómeno natural o todo lo que es el proceso de comunicación llevado a una máquina. Entonces se generó todo lo que tú dices sobre la tecnología. Entonces se empezó a hablar ciencia o tecnología, pero el debate después de ciencia o tecnología se dio después de que ya se declaró como ciencia la ciencia computacional. Bueno, pero este no es el tema de hoy. Por eso, no sé si era lo que querías decir, Gianfranco, y no te puse bien cuidado. Bien. Entonces, estamos hablando de Alan Turing. El asunto de Alan Turing es que es considerado uno de los padres de la computación porque en su momento pues él era matemático, ¿cierto? Y en medio de toda su tesis y todo su estudio, él consideraba que ese comportamiento lógico humano o todo lo que tenía la lógica alrededor de la matemática como si uno pudiera abrir la matemática en lo que fuera mecánico y lo que fuera lógico. Y bueno, sí, ya nos damos cuenta que hay una parte lógica que es posible de llevar a una ecuación o es posible de desarrollar a nivel de números. Esa lógica que provenía del pensamiento humano, él siempre estuvo pensando que podía llevar a que una máquina lo hiciera y que si esa máquina se podía establecer en un momento dado, podía llegar a aprender. Y así fuera un proceso mecánico llevado a partir de una máquina, pues la máquina podía en ciertas especificidades, porque no pues todo lo que nosotros decimos que es inteligencia a partir de las definiciones de inteligencia, porque hay muchas definiciones, la capacidad de aprender. Entonces, si la máquina tenía esa capacidad de aprender, pues se podía hablar de una inteligencia artificial. Él fue prácticamente ese padre del término como tal, inteligencia artificial. Ahora bien, el término de algoritmo también salió de ahí, porque realmente la tesis doctoral de Alan Turing se refiere a, bueno, ahí yo les estoy poniendo la página de Wikipedia, porque como les dije, es una página que si ahorita miramos está bastante acertada y entonces por eso la estoy colocando como referencia de lo que estamos hablando. Entonces, estaba hablando de su tesis doctoral. La tesis doctoral de Alan Turing se refiere al estudio de todos esos problemas que pueden ser llevados a una máquina y resueltos por una máquina y esos que no. Sin embargo, por ejemplo, se habló de máquinas de estado, se habló de problemas que se pueden resolver o no resolver. Y si nosotros, en ese momento, pues también el concepto está escrito en inglés, perdón, en alemán, pues sobre decías que cuando hablaba de su tesis doctoral, hablaba de algo así de problemas resolvibles, o esa palabra no existe, pero la traducción de lo que como llamaban los problemas en alemán a pasarlo al español. Entonces, él hizo una tesis sobre todo un conglomerado y eso pues llevó a los primeros pines o casi que a lo que es lo que llamamos hoy el campo de la inteligencia artificial. Hay también una concepción sobre las pruebas de Turing. Fíjese, si nosotros seguimos aquí con lo que dice la Wikipedia, dice pues listo, que el hombre pues nació el 23 de junio, pues era de londinense, y que murió el 7 de junio del 54, ya casi 10 años después de terminada la Segunda Guerra.
cuando habla de que es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación, si nosotros miramos ahí, dice las ciencias de la computación son las ciencias formales que abarcan las bases teóricas de la información y la computación, considerada ya ciencia, ¿cierto? Y es así como se aplica todo aquello de los sistemas computacionales. Y también habla de que es el precursor de la informática, también llamada ciencia, porque se encarga de estudiar la administración de métodos, técnicas y procesos para transmitir información. Y también es considerado uno de los influyentes para el concepto de algoritmo. Bueno, y nosotros sabemos que el concepto de algoritmo tiene mucha tela de donde cortar. Ahí pues Wikipedia presenta un concepto y como les dije, poco a poco nosotros que estamos en este cuento, sabemos que hay un concepto amplio alrededor de lo que es algoritmo, pero él fue influencia de la formalización de ese concepto. Entonces después se habla de la máquina de Turing, y entonces la máquina de Turing, si nos damos cuenta ahí en Wikipedia, habla que es un sistema que combina muchas cosas y habla de autómatas y habla de que primero, pues dentro de esa conglomeración de ideas, habla de que al llegar a la máquina, ella es un dispositivo que manipula símbolos. Pero fíjense que como fue una de las primeras, fue realmente la precursora de lo que hoy conocemos como computadores, pero no, la máquina en su momento no tenía memoria, pues, ni RAM, memoria de acceso, ni nada de eso, sino que se movía en una cinta, en una gran cinta, y por eso, y esa cinta para poderse leer tenía una serie de reglas, y la máquina lo que tenía era un lector que se movía sobre la cinta a partir de una serie de reglas. Entonces esa máquina es considerada una máquina de estados, pero realmente es la precursora de lo que hoy nosotros llamamos el computador. Fíjese, ahí dice, es un dispositivo que manipula símbolos sobre una tira o una cinta de acuerdo a una tabla de reglas. Esa cinta y esas reglas es lo que vamos a trabajar mañana para ver cómo funcionaba el algoritmo de Turing y pues verle su genialidad, ¿no? Una máquina de estados que dio paso a todo a todo el desarrollo de autómatas. Ustedes ven una materia sobre autómatas, ¿ya la vieron? ¿O la están viendo en paralelo con esta? ¿Alguien me puede responder? Pues en ¿Todavía no el han visto el pensum tema? nuevo no está. Sí, Es tópico. no está paralelo. ¿Alguien está viendo todo el proceso de autómatas? ¿Alguien contestó por ahí? ¿No? Bueno, entonces seguimos. Bien, ese sería un primer contexto que yo quería darles sobre el asunto de Turing. Que de todas maneras el comienzo de esto es él siendo matemático, informático y teniendo toda esa idea pues que le atormentaba, pues también empezó a estudiar todo el proceso neurológico del pensamiento y todo lo que nosotros conocemos como comportamientos neuronales o bueno, toda la parte de cómo funciona la inteligencia humana. Pues imagínense, en ese momento, además de matemático, lógico, informático y criptógrafo, filósofo, biólogo, etcétera, etcétera, entonces entró al estudio de la neurología. Después dice qué fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que desató, como que lo empujó a todo. Pues en ese momento los aliados, pues Inglaterra era aliado, contrataron a todos los matemáticos porque ellos querían poder entender los mensajes que se mandaban en clave. Lógicamente, pues eran en líneas telegráficas y era un código muy parecido al Morse, pero esas claves que se mandaban para poder entenderlas, pues se necesitaban matemáticos que hicieran todo ese proceso. El código con el que
los alemanes se comunicaban, tenía el nombre del código Enigma, y ese código, pues, aquí ya hablan sobre la Segunda Guerra, el código de los nazis, y hablan sobre la máquina Enigma. Entonces, Enigma era el nombre de una máquina que era como venía la versión mejorada de lo que se conoció como los telégrafos, y era una máquina de rotores que permitía utilizar tanto cifras como mensajes. Ese código, entonces el desarrollo de todo el proceso del algoritmo que hizo Turing para poder resolver ese código, pues es lo que empezó a trabajar en lo que hoy les estoy diciendo, que era una cinta con reglas, y que para poder entender esa cinta, pues él se dio a la tarea de hacer la máquina de estados. Bien, esa máquina pues funcionaba con lo que tubos, pues no eran nada de integrados ni nada de eso. Entonces, cuando la muestran, pues ahí la pueden buscar en Wikipedia, era una máquina de tubos al vacío, que en ese momento cada uno de los tubos podía sencillamente mandar un 0 o un 1, un estado de lo que se puede hacer con la electricidad. Entonces, si uno ahí la mira, son unas máquinas enormes que ocupaban espacios grandísimos, pero bueno, todo el desarrollo se dio después y la electrónica avanzó y etc. Bien, en el campo bueno, la prueba de Turing es un examen de capacidad para saber si una máquina puede realizar un comportamiento inteligente, similar al del ser humano. Alan Turing propuso que un humano evaluara conversaciones en lenguaje natural entre él y la máquina. Entonces, si ustedes saben, nosotros también por allá, cuando se empieza a ver autómatas, por eso les pregunté, empiezan a ver pues la relación hombre-máquina, ¿no? Entonces, toda esa teoría pues se dio a partir de Turing. Y bueno, y lo más importante de Turing, pues es lo que dejó, pues es su tesis doctoral sobre si son problemas que se pueden resolver o problemas que no se pueden resolver. Bien. Sobre la historia de su muerte, pues ya todo el mundo sabe que el hombre era homosexual, y fue pues para Inglaterra fue una pieza clave, primero para cortar la guerra y para ganarla, los aliados. Entonces, de todas maneras, no podía ser tan maltratado como se maltrataba en ese momento a las personas que eran homosexuales. Entonces, con él tuvieron cierta benevolencia, por decirlo algo así, y no recibió cárcel ni recibió penas de tipo legal, pero sí lo indujeron a tomar alguna serie de medicamentos, porque se suponía que en ese momento de la historia que eso era una enfermedad y que se podía sanar sencillamente pues inyectándole a la gente ciertas sustancias. Esas sustancias le producían a él algunos efectos, y pues su muerte, que ha sido todavía pues un misterio, porque lo encontraron solo muerto, pues sí, la manzana mordida, y dicen que fue un suicidio. Eso es una pérdida de la humanidad total, porque realmente si él hubiera vivido un poco más, imagínense los avances científicos del momento. Bien. ¿Alguien quiere aportar a lo que acabo de decir de Turing? Si vio la película, así como Gianfranco, que estaba muy... ¿Alguien quiere decir algo? Nada. Bueno, entonces ya como entrando en el contexto, dentro de en la semana 11, en Sabio, hay un material de apoyo, ¿no? El que dice máquina de Turing ejemplos, ese lo vamos a ver después. Bueno, de todas maneras se lo voy a mostrar ahorita, pues es realmente un algoritmo de Turing
graficado, pues yo para hacer esta gráfica utilicé el SEMA Tool, que es bastante, eso es una, para hacer mapas conceptuales, es una herramienta que está en internet de modo gratuito, ustedes la pueden bajar y es muy fácil de cacharrear y de usar para hacer el algoritmo, la representación que están viendo ahí. El asunto es el siguiente, cuando uno hace el algoritmo, que eso lo vamos a hacer mañana, ¿cierto? Y vamos a mirar las reglas. Es como un simulador de esa gran cinta que se mueve para leer si un lenguaje pertenece o no pertenece al algoritmo que representa lo que estamos viendo pues en la pantalla. Y pues de eso vamos a trabajarlo mañana porque pues con eso va a quedar el taller de cómo es el algoritmo. Y hay la teoría que hay, la siguiente diapositiva, el siguiente PDF, que se llama modelos de computación. Ese sí vamos a darle como una especie de revisión, aunque como ustedes saben, a mí me gusta primero ver la práctica y después irnos a la teoría para entenderla un poco más, porque no sé por qué los matemáticos nos gusta, yo me considero un poquito matemática, nos gusta hacer unas representaciones bastante complejas cuando estamos hablando de un concepto, ¿cierto? Entonces, bueno, esas diapositivas que están ahí, que se llaman modelos de computación, que hablan sobre el análisis de los algoritmos y la complejidad de las máquinas de Turing. Entonces, esas diapositivas dicen lo siguiente. Ok, es un modelo formal. Ellas pueden simular cualquier algoritmo con pérdida de eficiencia insignificante, utilizando una sola estructura de datos, una sucesión de símbolos escritas en una cinta que pues se consideraba infinita y que permitía borrar e imprimir símbolos. Formalmente se define una máquina de Turing, entonces vamos a la formalidad matemática como m es igual a una cantidad de símbolos ustedes lo están viendo ahí, el símbolo K, el de la sumatoria, el phi, el S, y se define un conjunto finito de estados K, un conjunto finito de símbolos suma, que se llama alfabeto M, que contiene dos símbolos especiales y ahí están los símbolos. Mañana vamos a ver que esos símbolos especiales a partir de las reglas se pueden cambiar, ¿ok? Y hay una función de transición, o sea, esa función quiere decir que a la máquina se le podría decir pare, sí o no, es o no. Bien, un estado alto es aceptar el sí y un estado de rechazo es aceptar el no. Normalmente ese sí o no es, cuando se trata de que estamos leyendo un lenguaje, ese estado de rechazo o no rechazo quiere decir que sí pertenece al lenguaje, porque lo que estamos tratando de hacer con ese algoritmo es primero definir una ecuación, por decirlo así, tenemos una ecuación que me define un lenguaje. Tenemos el algoritmo que revisa palabras, que puede revisar palabras y que puede llegar a decir si esas palabras pertenecen a ese lenguaje que ha sido generado en una ecuación a nivel genérico. Entonces ese sí o no quiere decir pertenece o no pertenece al lenguaje. Y es toda la concepción de la máquina. Y tenemos dentro de esa concepción cómo se va a mover. Acuérdense que es una cinta infinita con un lector y el lector, pues, si es una cinta infinita con un lector, pues la única manera de moverse es a la derecha y a la izquierda. Entonces, cuando vayamos a ver las reglas de ese algoritmo, vamos a ver que dentro de las reglas todo está mueve hacia la derecha, mueve hacia la izquierda, right, left. Y cuando se habla de los procesos, pues aquí vemos todo ese conjunto de notaciones matemáticas que habla de un proceso. Por eso yo
les digo que prefiero, en un momento dado, prefiero mirar en un algoritmo, revisar el algoritmo y ya ir después a la revisión de esta teoría que va a ser mucho más fácil cuando ustedes revisen el algoritmo. Entonces, toda esta teoría que tenemos acá, y cuando hablamos, por ejemplo, de las máquinas, ya que hablamos de acceso aleatorio, vemos la diferencia de lo que era una máquina en sus inicios a lo que se vino a convertir después. Bien, esa revisión la hacemos después, ¿ok? Bien, entonces yo voy en este momento a habilitar, aunque vamos a seguir mañana en el tema, pero voy a habilitar el taller del algoritmo, pero vamos a seguir mañana, vamos a seguir en el tema del algoritmo y lo que vamos a hacer hoy es sencillamente, oh my God, okay, vamos a seguir el, listo, ya voy a mostrarlo. Ya lo pueden ver ustedes. Vamos a ir de lo particular a general. Entonces aquí el taller, vamos a mirar el taller como un inicio para poderlo trabajar mañana y seguirlo trabajando mañana. Entonces, el taller dice lo siguiente, para iniciar. Dice, bueno, descargue SemaTools, una herramienta para crear mapas conceptuales y esquemas para poder hacer porque realmente aquí no tenemos ningún compilador donde vayamos a ejecutar ningún algoritmo, porque pues, las máquinas de Turing desaparecieron hace rato, ya evolucionaron. Entonces lo que vamos a hacer es un simulador y el algoritmo lo vamos a simular ahí con la herramienta SemaTools que nos permite porque ella aparece como un mapa conceptual, ¿ok? Y aquí, bueno, el algoritmo que se supone vamos a hacer en el taller es un algoritmo que reconozca palabras que pertenecen a este lenguaje. Ustedes saben que de todas maneras, cuando estamos hablando de lenguajes, pues tenemos el alfabeto sería A, B, C, D, F, todo, incluidos símbolos, incluidos todo lo demás. Y cada lenguaje pues hizo sus propias reglas y ya nosotros inteligentemente reconocemos todos los lenguajes, pues y los que nos faltan por conocer. Pero ya esto aquí lo vamos a hacer muy sencillo. Entonces, la ecuación o ese modelo que va a mostrar el lenguaje, en este caso sería A a la N de B a la N de A a la N. Bien. Y si nos damos cuenta, pues N es un exponencial donde se supone que las palabras quiere decir que cuando hay dos A's deben haber dos B's y deben haber dos A's al final. O sea, dos A's empezando, dos A's al final, atravesado un D y la misma cantidad de B's. O sea, la ecuación me muestra la generalidad de las palabras, pero yo ya sé que puede ser una sola palabra, dos palabras, tres palabras, ese N es infinito, ¿listo? Y el algoritmo tiene una serie de instrucciones, ¿bien? Vamos a mirar las instrucciones ahora que miremos uno de esos algoritmos. Nos devolvemos a mirar estas instrucciones. Aquí hay un algoritmo, ¿cierto? Entonces voy a reducir un poco el tamaño de este algoritmo lo reduje mucho, voy a sacar el Excel, aquel Excel que siempre nos ayuda para hacer las pruebas. Voy a abrir el Excel. Okay. Uy, tengo un árbol de búsqueda binaria, no me acuerdo por aquí abajo dónde lo tenía. Bueno, si no, entonces sencillamente, bueno, aquí tengo, para hacer la prueba, ¿listo? De Turing. Vamos a ponerlo acá. Aquí me estoy organizando en la pantalla y voy a mirar el algoritmo como tal. Listo. Bien. Entonces, ¿cómo funciona el algoritmo? Vamos de lo particular y después nos generalizamos, porque si no, ustedes no entienden nunca la vida.
Bien, el algoritmo funcionaba de esta manera. ¿Listo? Aquí tenemos un algoritmo de Turing. Ya como les dije, es un algoritmo que se hizo con la herramienta Sematuring. Este algoritmo en particular va a reconocer palabras que pertenecen a este lenguaje, A a la N, B, C a la N. Y aquí hay una serie de palabras que nosotros ya sabemos. Por ejemplo, la primera palabra sería A, B, C, C. Si lo miramos, esa primera palabra sí pertenece al lenguaje. O sea, al hacer la prueba con el algoritmo, esta primera palabra me tiene que dar un éxito porque sí pertenece a este lenguaje. ¿Me están copiando? ¿Alguien no? Contésteme. Auxilio. Estoy hablando, bueno, gracias. El que me contestó. La siguiente palabra, A, B, C, ¿pertenece a este lenguaje? Sí, pertenece. La siguiente, A, B, 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 C, 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 ¿pertenece? No. No pertenece porque el lenguaje me dice claramente que tiene que ser una sola B. Y la última palabra, que es solo la B, sí pertenece, porque si yo miro A la 0, no existiría, C a la 0 no existiría, y quedaría la B, o sea, que debe pertenecer, solo la B debe pertenecer a este lenguaje, ¿listo? Entonces vamos a mirar el algoritmo y a empezar a entender la simbología. Entonces, right, aquí la R, pues el algoritmo, la R es derecha y la L es left, que es izquierda. Y el símbolo número, que bueno, que ustedes lo conocen como hashtag o que nosotros lo conocemos como número, resulta que ese símbolo realmente se llama cat, se llama gato en la vida. Entonces, y el símbolo gato, aquí vamos a seguir la cuerda del algoritmo de Turing y ese símbolo lo vamos a llamar gato. ¿Listo? Bien, entonces ya, este es el algoritmo y vamos a mirarlo. Entonces, bueno, se inicia, piensen en la cinta, La cinta, ¿cómo la voy a hacer? Es esta que está acá. Se supone que esta es la cinta, ahí la miramos. Una cinta en la que la máquina tenía un lector que se movía de derecha a izquierda. ¿Bien? Ahora bien, vamos a poner la primera palabra para ver si pertenece a este algoritmo. La primera palabra sería AA, la voy a colocar tal cual, AA, B, C, perdón, C, C, ¿listo? Y finalizaba con un gato. Entonces el gato no estaba aquí, sino estaba acá. ¿Listo? Vamos a colocarlo. ¿Listo? Así, esta era la palabra. Vamos a ver, vamos a reconocer o no reconocer la palabra. Bien, entonces Turing empezaba. Aquí en este momento empieza el algoritmo. Entonces hay un gato, ¿sí? Aquí empezaba el lector, ahí se ponía el lector y entraba esta primera instrucción. Esta es una primera instrucción. Todo es válido en ese algoritmo, las flechas hacia dónde van y los cuadritos y las instrucciones. Entonces, esta primera instrucción dice, coloque gato, entramos a Turing, nos paramos en el primer símbolo, que es el símbolo gato, y él dice ahí literal, en la regla que está ahí dice coloque gato, pues literalmente yo ahí se ubicaba y colocaba un gato. Yo lo voy a colocar, lo colocaba y le dice, y de una a la derecha. Ese right significa muévase uno a la derecha. Entonces colocaba gato y se movía uno a la derecha. A la derecha, al moverse uno a la derecha hay una A. Y aquí hay varios caminos. La flechita significa el camino por donde tendría que seguir el algoritmo. Hay varios caminos. Hay un camino que dice si encuentra una A, hay otro camino que dice una B y hay otro camino que dice una C y el gato. Si nos damos cuenta, todo el algoritmo está escrito alrededor de lo que es el lenguaje. ¿Cuáles son los símbolos que tiene ese lenguaje? Pues tiene una A, una B, una C o gato, ¿cierto? Entonces, al ver pues, la ecuación del algoritmo, esos son los símbolos que en este momento tendrían. Entonces, bueno, al pararse aquí y decirle, escriba gato y muévase una a la derecha, el algoritmo sigue porque encuentra una A. ¿Bien? Entonces sigue por la A.
La siguiente regla al encontrar la A es escriba gato, sencillamente ahí escriba gato, él lo escribe gato sobre esa A y le dice y muévase R hasta que encuentre gato. Pues la regla que sigue aquí no es una sola R como la anterior, sino que hay un R y un gato, que esto significa muévase right hasta que encuentre gato. Bien, entonces el lector se movía hasta que encontraba gato, que es sencillamente este, ¿verdad? Y después la regla le dice, muévase una a la izquierda, o sea, left. Entonces se mueve una a la izquierda. Bien, al moverse una, y esa es toda la instrucción que tiene en ese cuadrito. Vuelvo a repetir, era coloque gato, muévase right hasta que encuentre gato y un left, una a la izquierda. Y queda ubicado acá. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir en ese momento? Sencillamente, o el camino sería que hubiera una A, una B o un gato, pero el camino ahí es que hay una C. Entonces se va por el camino de la C. La siguiente instrucción, al irse por el camino de la C, es escriba gato, entonces escribía gato, y muévase left hasta que encuentre gato. Entonces, él se movía left hasta que encontraba gato. Listo, ahí ya sabemos que solo hay un camino, gato. El camino que está acá me regresaba a esa primera instrucción y ahí le dice coloque gato, él colocaba realmente gato y muévase un right, o sea, una sola vez a la derecha. Ahí pues había una A, pues tenía que seguir el camino de la A y ahí le decía coloque gato, muévase right hasta que encuentre gato, o sea, ahí, y muévase una left. Al moverse una, entonces ahí sí hay varios caminos, pero él se tenía que ir por el camino de la C. Ahí dice por el camino de la C, le dice coloque gato, muévase left hasta que encuentre gato y llega a este primer punto. En ese primer punto le dice coloque gato y muévase una a la derecha. Entonces ya el camino que sigue ahí es el camino de la B, porque lo que encontró fue una B. Entonces el algoritmo se viene por la B y al venirse por la B, la instrucción que está aquí es un right, o sea, una sola a la derecha. Se mueve una sola a la derecha y el camino a seguir es un gato. Entonces después la instrucción siguiente es muévase 2 veces left, o sea, una y 2 veces left, y el camino a seguir es un gato. Y cuando dice, si hay ahí un gato, entonces es éxito. Éxito quiere decir que esa palabra pertenece a ese lenguaje, al lenguaje A a la N, B, C a la N. ¿Cómo vamos? ¿Entendimos o no entendimos? ¿Hay preguntas? Todo claro, profe. ¿Todo claro? Bien. Entonces, vamos a mirar una que no pertenezca. O sea, pues aquí vamos a ahorrar esto que está acá. Vamos a poner una de las palabras que no pertenece para terminar la clase de hoy, porque ya casi se nos acaba. Entonces vamos a colocarlo, aquí dice de 3, vamos a colocarlo de 2, para que nos alcance el tiempo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, y el gato. ¿Listo? Bien. Si nosotros nos damos cuenta ahí, pues ya sabemos que la palabra no pertenece, porque conocemos el lenguaje, ¿cierto? No, conocemos el lenguaje. Bien, entonces vamos a iniciar. Turing inicia acá. Aquí le dice coloque gato y muévase un right, una a la derecha. Se va por el camino de la A. Ahí le dice coloque gato y muévase right hasta que encuentre gato. Y ahí le dice y muévase un left. Y ahí se va por el camino de la C, coloca gato y muévase left hasta que encuentre gato. Y ahí pues se va por el único camino que es el gato y vuelve a la instrucción coloque gato y muévase una a la derecha. Ahí encuentra A, entonces le dice coloque gato, muévase right hasta que encuentre gato y una a la izquierda y left. Se tiene que ir por el camino de C, ahí le dice coloque gato y muévase left hasta que encuentre gato. Ahí iniciamos en el inicial y ahí entonces le dice coloque gato,
literal y muévase una. Ahí ya se tiene que ir por el camino de la B. El camino de la B le dice, muévase una a la derecha, right, y ahí, ya estando ahí, se tiene que ir por el camino de, aquí le dice, pues este es el camino para A, B y C, se tiene que ir por ese camino y ese camino lo lleva a error. Entonces, sencillamente aquí queda el error, quiere decir que esta palabra no pertenece a ese lenguaje. Bien, ¿tienen preguntas hasta ahí? ¿No? Bien. Entonces, como no hay preguntas hasta ahí, ya como les había dicho, esto significa que vamos entonces a mirar las reglas, ya pues teniendo más o menos idea de lo que me están hablando, vamos a mirar las reglas. Entonces, las reglas de toda esta máquina pues, de estados eran las siguientes. Una sola R significaba mover el control una sola vez a la derecha, esto era right. Una sola L significaba mover el control una vez a la izquierda, una sola vez. Y si tú lo quieres mover 3 veces, pues tendrías que colocar R, R, R. Y si lo mueves L, L, L. Ahora, ¿qué significaba colocar? Este gato R significa escriba gato, o sea, primero escriba gato y mueva el control una vez a la derecha. Lo mismo pasaría con gato L, significa escriba el gato y mueva el control una vez a la izquierda. Pero si yo lo tengo como, si yo no lo tengo atrás de la instrucción left o right, sino lo tengo adelante, pues esto significa muévase a la derecha hasta que encuentre pues el símbolo que tiene a la derecha. Lo mismo, mueva hacia la izquierda hasta que encuentre ese símbolo. Ahora, estas instrucciones o reglas anteriores se pueden combinar. ¿Cómo se combinan? Pues sencillamente se combinan. Aquí esto significa escriba gato y mueva hacia la derecha hasta que encuentre gato. Y esto significaría escriba gato y mueva el control hasta que encuentre una A. O esto significaría mueva el control a la derecha hasta que encuentre una A y devuélvase dos a la izquierda. Esto quiere decir que las instrucciones, todas estas instrucciones se pueden combinar. O sea, una instrucción completa puede ser la combinación de todas esas instrucciones dependiendo del algoritmo que usted esté realizando y dependiendo del lenguaje que usted esté reconociendo, ¿cierto? Bien, eso era lo que queríamos ver hasta ahí. En la clase de mañana vamos a mirar algunos otros ejemplos y vamos a empezar a trabajar el taller como tal. Pero ya los dejo pues con muchas cosas para leer, mucha información. Vamos a mirar algunos otros ejemplos, porque sustentación. Cuando miramos aquí los ejemplos de máquina de Turing, aquí vemos varias cosas. Se puede, aquí alguien le puede, o sea, la máquina podía tanto tener un algoritmo y para que la gente para que se pudiera hacer la revisión. Ahora bien, aquí solamente tenemos en estos lenguajes el símbolo A, B y, por ejemplo, en este solamente, y C, o puede ser A, B, C y D, o puede ser, el algoritmo pues se vuelve más complejo en la medida en que el lenguaje tenga más símbolos, ¿cierto? Entonces, bien, aquí podemos, este algoritmo, por ejemplo, decía, el anterior reconoce palabras del lenguaje que representa, él representa un lenguaje. De las siguientes palabras, hay solo una que no la reconoce, ¿cuál es? Porque ahí no conocemos el lenguaje. Entonces uno podía hacer el seguimiento, sencillamente decir cuál de estas palabras no reconocía y sencillamente dar la ecuación del lenguaje, ¿cierto? Se podía dar la ecuación. Ahí en esas diapositivas hay varios ejercicios que los vamos a mirar mañana para poder hacer el taller. Eso era lo que les quería contar hoy, muchachos. Entonces ya tenemos un minuto para terminar la clase. ¿Hay preguntas hasta ahí? Todo claro. ¿Alguien? ¿Todo clarísimo? Bien. Bueno, entonces los invito a que bajen el SEMA Tool,
que bajen y lo cacharreen un ratico con 2 cacharreaditas que ustedes hagan, ya lo pueden trabajar, para que empiecen a mirar cómo es que van a hacer ese lenguaje, y mañana nos ponemos al día con los ejercicios y con los documentos que hay ahí en el aula. O sea, mañana sí revisamos bien el material que dice modelos de computación, ya teniendo una idea de cómo funciona la cinta, la máquina, las reglas, qué es una máquina de estados, todo eso. Entonces hacemos la revisión, miramos los ejemplos y nos ponemos a hacer el taller. ¿Listo, muchachos? Entonces, si no hay preguntas, todo perfecto, me encanta. Entonces, voy a cerrar la grabación y me despido de ustedes. Nos vemos mañana para seguir trabajando el algoritmo de Turing. ¿Listo? Si Dios y el Bueno. internet lo permiten, profe. Si Dios ¿Cómo? Hasta luego, profe. Si Dios no lo permite, listo. Chao. Chao, chao. Voy a cerrar la grabación. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao.